Bueno, cuando nosotros hablamos acerca de edificar la casa del Señor o edificar la obra de Dios, Esdras y Nehemías siempre son un tremendo ánimo y un ejemplo para hacer esa clase de trabajo. La edificación de la casa de Dios es una gran obra, como dice allí el tremendo Nehemías. No existe en el mundo otra obra más grande ni más importante que la obra de Dios. Los creyentes debíamos de estar convencidos de eso, que no existe una organización ni tampoco ninguna institución más importante que la obra de Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque todo lo que se hace en este mundo aquí se quedará, pero lo que se hace en la obra del Señor, eso es dura para siempre. Pero la obra de Dios tiene enemigos, y estos enemigos, hermanos, son persistentes. Utilizan toda clase de artimañas para tratar de detener que Cristo pueda ser siendo glorificado, que Él pueda seguir creciendo y detener el avance de lo que es el reino del Señor, la edificación de la gran obra de nuestro Dios. Como en estos tres personajes que vimos al comienzo en nuestro texto, que es Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, quienes se habían convertido en los enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Estos hombres representan al enemigo de la gran obra preciosa del Señor, que siempre están constantes. En la actualidad encontramos muchos enemigos que no quieren que la obra del Señor, que el cristianismo avance. Ellos, mira, no querían que nadie viniera en el auxilio de lo que eran los que estaban allí desamparados. No tenían ellos un gobierno, no tenían alguien que pudiese dirigirles, que alguien que les pudiese liderar en aquel tiempo. Y como nos dijo Nehemías al principio, que el pueblo estaba en oprobio. El pueblo estaba desamparado y ellos no querían que nadie viniese a ayudarles. Dice el capítulo 2, versículo número 10. Capítulo 2, versículo 10 dice así: pero yéndolos Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Cuando ellos escucharon que Nehemías estaba viajando allá de Persia para poder venir y ayudar a los judíos que estaban, ellos inmediatamente se pusieron a la defensa y ellos dijeron: no queremos que nadie venga y ayude a esta gente que está aquí. No queremos que ellos reciban ninguna ayuda. Escuche, hermano, Dios necesita una iglesia ganadora en cada ciudad en este mundo. Dios necesita una iglesia que predique la palabra del Señor, que anuncie a Jesucristo con todo valor y con toda autoridad en cualquier parte de este mundo. Pero siempre habrá enemigos de nuestras almas, los cuales querrán impedir. Que no queremos que nadie venga aquí, no queremos que nadie se acerque. Hemos estado en lugares en México donde la gente prácticamente dice: no, nosotros no queremos que nadie venga con una Biblia, no queremos que nadie venga a hablarnos acerca de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque hay gente que no quiere que se les ayude a aquellos que están así en ese oprobio, aquellos que están sufriendo por causa del pecado. Estos dos achichintles son solo los cabecillas de un grupo tremendo que se encontraba detrás, los cuales querían impedir, intentaban que el trabajo se detuviera. Y aquí vamos a ver estos siervos, estos que están aquí. Hay que analizar su idea. ¿En qué les molestaba a estos entrometidos que aquellas personas recibieran ayuda? ¿En qué les molestaba que alguien viniese para poder enseñarles la escritura tal como Jehová se las dejó? Porque era el trabajo que venía haciendo Esdras y Nehemías. Pero ellos no querían que alguien les ayudara. Ellos solamente querían el poder tener el lugar de adoración, el lugar donde pudiesen otra vez recordar las grandes maravillas y portentos que Dios había hecho en sus vidas, el seguir adorando al Dios verdadero. Pero ¿qué les importaba el que este pueblo pudiese levantar un templo para adorar a Dios? Es igual hoy en día, hermanos, no mejora. Los alcaldes prefieren que se abran más cantinas en lugar que se abran iglesias, porque ellos dicen que las cantinas le dejan muchos réditos, les dejan muchos impuestos, y sin embargo de la iglesia no pueden sacar nada. Y por esa razón impiden. Ahí en Campton me acuerdo cuando un pastor había comprado el terreno para edificar y fue por los permisos y dijeron: no, ¿tú quieres hacer una iglesia aquí? No, dice, ya hay muchas iglesias. Si fueses a poner una cantina te doy el permiso inmediatamente. Y hermano, así es esta sociedad. Hay enemigos que quieren detener la obra del Señor.
Los hombres metiches utilizan toda clase de artimañas y toda clase de pretextos porque no quieren, hermano, que se restaure la casa del Señor. No quieren que se predique la bendita palabra de Dios. Incluso hasta inventaban a Nehemías y lo invitaban y querían que él abandonara la labor que estaba haciendo él con los demás. Por eso dijo el 6, el versículo 2: Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Nehemías, ¿qué estás haciendo? Mira, ya es mucho tiempo que estás trabajando. Deja un rato la cuchara, deja un rato las herramientas. Ven, vamos a platicar, vamos a juntarnos. Y la gran respuesta de aquel hombre dice: no, porque si yo fuera con ustedes, entonces haría de hacer la obra. Dice el versículo número 3 así. Dice: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola para ir a vosotros. Escuche, hermano, nosotros no podemos cesar de hacer la obra de Dios. No podemos nosotros el estar, hermano, yendo tras cosas que son efímeras. Necesitamos seguir construyendo la obra del Señor. No hay nada que nos debe separar de seguir predicando la bendita palabra del Señor. No hay nada que debe impedirnos. Mientras tengamos libertad, sigamos anunciando a Cristo como el Salvador. Porque hay muchos que quieren hacernos parar la obra, que nosotros paremos, que los animemos. Hay veces problemas incluso que vienen, o cosas que te llegan, que te quieren neutralizar. Pero tú tienes que tomar una decisión. Señor, yo no puedo bajarme de este lugar, porque cesaría la obra. Y no va a cesar la obra. Escuche, no vamos a permitir que la obra de nuestro Rey pare por nada. Seguiremos como ya los años que hemos estado aquí. Vamos a pelear, vamos a esforzarnos hasta que el templo de los muros sean terminados, decían ellos. Y ellos completaron el trabajo. Pero lo completaron porque había un grupo unido, un grupo que dijeron: mientras nosotros trabajamos, tendremos una espada en la mano y con la otra seguiremos trabajando con la herramienta, porque queremos que la casa de Dios pueda ser edificada. Escuche, hermano, los enemigos de afuera no son los que nos van a detener para edificar el templo de Dios. No son. Mire, ellos no pudieron. A pesar, dice, tantos enemigos. No serán los incrédulos de afuera, ni los políticos anticristianos los que nos detengan a hacer la obra del Señor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por eso el peligro no existe en aquellos enemigos como Sanballat y Tobías. No existe en aquellos que se burlan de las cosas de Dios. Lo que no permite avanzar son los obstáculos que están dentro de la misma iglesia. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Mira, qué maravilla, nosotros venimos, tenemos lugar para congregarnos, estamos felices, pero tu corazón de verdad está en la obra de Dios. Hoy quiero dar un doble enfoque al mensaje. La visión que tenemos, hermano, de un templo, y también la meta que tenemos para este año, que el Señor llene su casa. Por eso quiero darte un doble enfoque en el mensaje, hermano, en esto que te voy a hablar. Escuche, hay que identificar los obstáculos para superarlos. Como los obstáculos que había dentro de la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo eran estos obstáculos? ¿Cuáles eran los obstáculos que detienen la obra? Número 1, los escombros en la ciudad. Los escombros en la ciudad de Jerusalén. Leemos ahí el capítulo 4, versículo número 10. Capítulo 4, versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. El escombro es el desperdicio. Es todo aquello que se cae, hermano, que ya no sirve. Todo aquello que está siendo tirado en el piso, y a ellos no les permitía el poder seguir edificando porque había mucho escombro, había mucha basura y el camino no les dejaba avanzar. Los acarreadores estaban tan ocupados en estar sacando el escombro que ellos no podían ya seguir edificando. Y se cansaron porque no les permitía aquel peso que estaba en ese lugar. Entonces estaba cesando la obra. Esa basura no les dejaba edificar. Y ese escombro, el escombro dentro de la iglesia representa el pecado en medio de nosotros. El escombro representa esas todavía costumbres que los cristianos no quieren dejar y que impiden que entonces la obra del Señor pueda crecer. El pecado entretiene a muchos cristianos.
Y muchos tienen doble vida. Muchos hermanos se presentan en la iglesia como que son una tremenda cosa. Pero ¿cómo está tu vida personal? ¿Cómo vives tú fuera de la iglesia? Porque los cristianos se entretienen mucho en el pecado. Tienen mucho escombro. La obra de Dios no puede progresar cuando hay miembros en la congregación dedicados a destruir, dedicados con el pecado. Y pueden decir, mira, yo no hago nada en contra de la iglesia, pero ¿qué clase de vida tú vives? Porque nosotros somos un cuerpo, y cuando un cuerpo está contaminado, está herido, todo el cuerpo entonces se duele. Esa es una verdad. El cuerpo de Cristo, hermano, si hay algo que es bendecido, todos nosotros nos alegramos. Pero alguien, hermano, que está haciendo algo que está siendo dañado, todos nosotros perdemos. Porque somos un cuerpo, no somos como una religión, no somos como la iglesia católica, que la gente se ve y se va y en 6 meses nos volvemos a ver. Nosotros somos una familia, somos un cuerpo, y mientras haya pecado, haya escombro en nuestras vidas, se detiene la obra de Dios. El pecado es el escombro que debilita nuestra vida espiritual. El pecado es el escombro que quita el deseo de servir a Cristo. Mientras usted no sirve al Señor, muchas veces es porque no quiere apartarse de su maldad y de su pecado. Entonces nos detenemos. Usted no podrá apreciar lo que es el valor de una iglesia cuando usted no sirve en la iglesia. No puede. Tristemente, muchas veces le pregunto a una persona en la calle, ¿vas a la iglesia? Y dice, sí. ¿Cuánto tiempo? Como 4 años. ¿Y cómo se llama la iglesia? Pues no me acuerdo. Ese es el gran interés que hay muchos por lo que es la obra de Dios. El pecado ciega, es basura que impide que tengas visión del futuro. Es algo que impide que tú pienses en tus generaciones, en los que vienen después, para que puedan disfrutar el construir un propio templo donde puedan llamar mi casa, mi hogar. Hermano, muchos de los creyentes no se preocupan qué van a ser sus hijos el día de mañana. No se preocupan de sus nietos, no se preocupan. Mira, hermano, si usted no educa a sus nietos en lo que es los caminos del Señor, cuando usted se muera se acaba su cristianismo. Y nuestro deseo es que nuestros hijos puedan seguir adelante un día en los caminos verdaderos de la palabra del Señor. ¿Cómo va a suceder si nosotros estamos envueltos en el pecado y no les enseñamos lo que ellos podían ser? El pecado te hace pensar negativamente. No debe existir ningún miembro de la iglesia que diga, a mí no me importa eso. Es que se hagan bolas. Vamos a tener un evento este próximo domingo, pues que sea lo que sea, yo ni voy a venir. No debe uno estar negativamente. Es el pecado de lo que hace que uno se porte así, del egoísmo. Por eso, hermano, hermana, es necesario sacar de nuestra vida el escombro, porque el escombro detiene. Dice, ellos se debilitaron, ya no pueden seguir porque hay mucho escombro en su vida. Es necesario limpiar nuestros hogares de la iniquidad. Hay hábitos que tú necesitas sacar. Hay videos que tú necesitas prohibir. Hay películas que no se deben de ver. Hay conversaciones que no se deben de pronunciar. Porque ese escombro es pecado que impide que nosotros podamos seguir haciendo la obra del Señor. No permitas que el escombro te debilite espiritualmente. Tenemos una visión. Y esa visión, hermano, Dios es maravilloso, que en las cosas más difíciles es donde se glorifica más. Tenemos un propósito en este año y el Señor puede hacer grandes cosas si nosotros nos apartamos del pecado, si nosotros decidimos vivir en santidad. Dios puede hacer grandes cosas con instrumentos que viven para Dios. Pero Dios no puede agradarse de corazones que están llenos de desperdicio, corazones que están llenos y que no quieren participar. No podemos avanzar con hermanitos mundanos que prestan sus miembros al pecado mientras están fuera de la casa de Dios. Pero increíblemente, hermanos, y yo he sido testigo a veces de hermanitos cristianos que yo los veo entrando a lo que son los antros de vicio. Y lo dicen, ¿por qué? ¿Por qué no sirvo en la iglesia? Porque es mucho escombro. Y una vez yo dije así nomás al azar. Ahí vi unos hermanitos que estaban entrando. Y después me llamó uno y me dijo, pastor, disculpe, era yo. Yo ni sabía que era. Pero ¿cómo se echan de cabeza? Mira,
En el caso nuestro, como dijimos, hermanos, somos una institución. Y lo que el Señor le dijo, para que veas, lo que el Señor Jehová le dijo a Josué. En Josué capítulo 7, versículo 12, le dijo algo para que no pienses que te estoy hablando así nada más de mi propia idea. Pero en Josué 7:12, mira lo que dice la Biblia. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Luego dice, levántate, santifica el pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Y hermano, escúcheme, esto es algo verdadero. Tenemos un propósito en este año, tenemos planes que hacer, y Dios nos ha puesto en un lugar, hermano, hermoso, donde tenemos mucho lugar, donde nosotros tenemos que servir y tenemos que trabajar para poder llenar su casa. Pero nosotros no podemos hacerlo mientras hay pecado dentro de nosotros, mientras hay pecado en nuestra congregación. Por eso dice él, santificaos, y mañana vas a hacer lo que yo te estoy mandando. Entonces el consejo, hermanos, hay que dejar la maldad, hay que dejar el pecado y buscar la santidad del Señor. Tenemos un propósito, pero el pueblo de Dios no puede hacer frente al enemigo por la debilidad, por la falta de poder vencer lo que es el pecado. Que viven todavía cristianos dentro de la congregación, y Dios no desecha a nadie, hermano, pero Él quiere que estemos en línea con Él. O sea, mira lo maravilloso que es el Señor. El Señor nos recibe como somos, pero Él quiere que nosotros no nos quedemos como somos. Y Él, hermano, está esperando para que nosotros arreglemos nuestra vida, para que seamos instrumentos. Él quiere que arreglar cuentas con nosotros para usarnos. Por eso dice Salmo 51. En el Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, 10. Y voy a leer hasta el 13, dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Mira lo que dice el 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. El escombro en medio de nosotros no permite que las almas vengan al conocimiento de Jesucristo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque necesitamos nosotros el arrepentirnos de ese pecado, el cual está ahí en medio de nuestros huesos. El confesar al Señor: Señor, he fallado, yo estoy mal, pero por favor renueva un espíritu dentro de mí, limpia mis labios, limpia mi mente. Entonces yo podré ir a la calle, yo podré hablar con las almas, y ellos se convertirán a ti, porque tú me habrás dado un corazón limpio. Y hermano, escuche, nosotros no podemos ir a hablar a la gente con un corazón sucio. No podemos estar propagando la palabra de Cristo si en nuestras vidas, hermano, hay pecado, hay maldad. Pero un corazón limpio, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán. A veces yo pienso, hermano, ¿por qué nadie escucha la palabra de Dios? Quizás es porque los corazones están cargados de pecado, y es mucho el escombro. No se puede edificar por causa de que hay pecado. Hay un obstáculo que frena el progreso de la obra preciosa del Señor hoy, que son los escombros, el pecado. Existe otro obstáculo, y que también está en medio de nosotros: miembros que tropiezan la obra de Dios. Te estoy diciendo cosas, hermano, que a lo mejor nunca te había dicho, pero hay que entender eso. Nehemías 4:12. Nehemías 4:12. Vuelvan ahí. Nehemías 4:12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros.
Es increíble que gente que son del mismo bando, judíos, estaban metidos con los enemigos y se dedicaban al deporte de desanimar a los que estaban trabajando. Y ellos decían, mira, ustedes no pueden hacer nada, porque cuando ustedes avancen se van a meter y ellos los van a destruir. Hermano, ¿cómo es posible que es personas del mismo pueblo, del mismo lugar, y están desanimando a los que están construyendo? Así como los enemigos se identificaban anteriormente, estos también son instrumentos de desánimo para el pueblo de Dios. Llegaban al colmo cuando cuentan halagos de los enemigos. No lo puedo yo soportar. En capítulo 6, versículo 18 y el 19. Dice el versículo 18, 6, 18 así: porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Está hablando acerca de Tobías, otro malvado que vivía allí. Y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Y el 19 dice: también contaban delante de mí las buenas obras de él. Y él le referían mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Bueno, ¿cómo es increíble que esta gente estaba diciendo, mira, ¿sabes qué, Nehemías? Son buenas personas. Y él está viendo cómo están impidiendo que construyan, cómo mandaron cartas al rey diciendo, impide que estos construyan, porque una vez que ellos se asienten no te van a pagar tributo. Y todavía venían los judíos diciendo, mira, Tobías no es tan mala gente, es bueno. Hermano, cuando alguien quiere dañar la obra del Señor, no es buena persona. Y usted tenga mucho cuidado. Cuando alguien te quiere desanimar, ten mucho cuidado, hermano. Y no estés diciendo, pues sí, pero es buena persona. ¿Cómo le contaban las maravillas de aquel hombre? Nehemías, si este Tobías es inteligente, es buena persona. Hasta su hijo se casó con una hija de uno de los sacerdotes de allí. Fíjate bien lo que significa esto, hermano. Que están impidiendo hacer la obra los mismos que deben de estar allí con ellos. Sin embargo, son instrumentos usados por Satanás para impedir que la obra del Señor siga hacia adelante. Una vez más llamo su atención al programa de este próximo domingo. Pueden existir dos diferentes maneras de cómo alguien puede ser tropiezo a esta gran obra. Aquellos que digan, ustedes no podrán lograr nada. ¿Cuándo van a tener ustedes un lugar propio? ¿Cuándo van a llenar el lugar? Hay personas, hermano, que te pueden decir, no, hombre, olvídate de eso, vive la vida. Como los ateos que están allá afuera, olvídense, nadie crea, no hay cielo, no hay infierno, vive la vida. Y luego dice el malvado, ¿qué dijo el malvado? Tú me dices que soy ateo, pero yo soy el enemigo de Dios. Fíjate. En su misma boca está diciendo que Dios existe, porque es el que está opuesto a hacer la obra del Señor. Y puede que la gente no diga nada, pero hermano, dijo el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no junta, desparrama. Es una invitación para estar presente. Y también es una invitación para aportar valor voluntariamente. Alguien puede desanimarte. Tal vez has decidido que vas a participar con esta ofrenda que estamos nosotros planeando el día 30, el próximo domingo. O vas a aportar algo cada semana. No sé. Pero ahí aparece el que te habla al oído. No des nada. Tú necesitas más. Así ha dicho la gente. Tú necesitas más. Y muchos dicen, mira, esta persona, ¿qué tiene? ¿Por qué le van a quitar lo que tiene? Hermano, las cosas de Dios son de fe. El Señor le dijo a Elías, mira, ve a tal parte. Hay una viuda a la que yo le he ordenado que te mantenga. Y llegó Elías y vio a aquella mujer juntando leña y se acercó y le dijo, esa mujer, ¿me puedes traer un vaso de agua? Y la mujer fue y dijo, sí, cómo no. Y cuando estaba tomando su vaso de agua, ¿me puedes traer una torta? Dijo, Señor, no tengo. Apenas tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Voy a hacer un pan para dárselo a mi hijo que ya está muy enfermo y comer yo y nos morimos.
Y le dijo al hombre, hazme primero a mí y después comes tú. Ve, hermanos, esas son cosas, hermano, que son verdaderas, no son fantasías. No es algo. Entonces la mujer quizás iba llorando por el camino, decía, ¿cómo hago? Este hombre, mira, está fuerte. Yo estoy ya casi para morir, mi hijo también. Pero ¿sabes qué? Ella obedeció y hizo como le dijo el hombre de Dios. Y después dice la escritura, hermano, que su tinaja no escaseó por todo el tiempo que no llovió. Y también el aceite nunca le faltó. Ella comenzó a sacar y comenzó a sacar y comenzó a sacar. Y día con día comieron los tres, tanto Elías también como la viuda y su propio hijo, que hasta se recuperó, echó carnita, echó sangrita. Y ahora tenía un hijo robusto. Todo, hermano, porque los creyentes entendemos que la obra de Dios es una gran obra. Es la obra más importante, y cuando tú depositas tu confianza, tu fe y también tu dinero, el Señor siempre te va a bendecir y tendrás hasta más de lo que tú mereces, porque Dios no se puede negar a Él mismo. Hermano, hermanita, no te encuentres en el lugar de desanimar a los demás. Tú haces que pierdan la bendición. Dios te lo va a cobrar un día. Si no piensas cooperar, mejor mantente callado, cierra tu boca, no tienes que decir nada. No seas tropiezo al que está dispuesto a cooperar en la obra de Dios. En el Antiguo Testamento hay un episodio donde Jehová tenía un nombre para los que son esta clase de desánimo. Y dice Deuteronomio 28 así: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Escuche, hermano, esta es una cosa dura. La obra de Dios tiene la necesidad de hombres y mujeres que no tengan miedo, porque es una gran obra. Que no tengan temor ni se asusten. Dios no necesita soportar a cristianos que vengan a contagiar con su desánimo a otros hermanos que quieren servirle a Él con toda sinceridad. No apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. No les quite el deseo. Hombres pusilánimes y medrosos. Y sigue una palabra dura que yo te la tengo que decir simplemente porque está en el relato. Dice, mejor que se vaya y se vuelva a su casa. ¿Para qué lo queremos? Aquel que está desanimando a los que quieren trabajar para el Señor. Es palabra de Dios. Déjame resumirte en cuentas claras para que no me malinterpretes. Tenemos un programa, el ProTemplo, este día 30. ¿Sí, hermanos? Existe una invitación con dos detalles: que estés presente ese día en el banquete que tendremos, aportando una cooperación para el ProTemplo. En segundo lugar, si puedes y quieres ser un voluntario, apoya en ese día o semanalmente. Ahora, si no puedes cooperar, no te preocupes, no tengas pena. Dios conoce y Dios sabe que Él nunca te exigirá lo que tú no has recibido de Él. Lo más maravilloso, hermano, que Dios nunca nos pide lo que no nos ha dado. Y Él simplemente quiere pedirnos de lo que nos dio para que tú sigas teniendo más, para que sigas dando más. ¿Ves? Así el plan de Dios. Número 4, si no quieres cooperar ni piensas cooperar, no desanimes a los que lo quieren hacer. Ese es el resumen. Y si vas a hacer piedra de tropiezo, mejor quédate en tu casa. Es un resumen. ¿Sí? Para que no me malentiendan, ¿eh? Yo no estoy diciendo mis palabras, es lo que dice el Señor. Es duro a veces, pero necesitamos aprender así, para que no seamos cristianos livianos, para que no seamos cristianos, hermanos, sentimentalistas, de corazón de pollo, sino que tengamos convicciones. La obra de Dios es una gran obra, pero la obra de Dios tiene enemigos afuera y dentro. Pero los que detienen son los que están con nosotros. Porque mira, este tremendo grupo que estaba en aquel lugar tenían enemigos por todas partes. Venían, metían malas noticias, los acusaban contra el rey. Pero por último lugar, Dios fue el que terminó la obra.
Dijimos que el escombro, el pecado, es lo que les impedía avanzar. Y también estaban los que tropezaban la obra de Dios. Pero en tercer lugar, Dios es el que termina y terminará su obra. Nehemías 6, y dice el versículo 15 y 16. Nehemías 6, versículo 15 y 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. En menos de 2 meses los judíos terminaron su trabajo a pesar de tantos enemigos, a pesar de tantos obstáculos, porque ellos se unieron dentro de lo que es la ciudad y ellos tenían esa meta de poder construir la obra del Señor. Y en menos de 2 meses, en 52 días, ellos levantaron su voz en victoria, pero reconocieron que fue Dios el que hizo la obra. Porque nosotros, hermanos, no podemos hacer nada. Sin la ayuda de Dios nosotros no podemos hacer nada. Podemos nosotros esforzarnos, podemos poner toda nuestra energía, pero sin el poder de Dios nosotros simplemente no podemos hacer la obra. Todos reconocieron que fue la mano poderosa de Dios quien hizo aquello que parecía imposible. Si leemos un poco atrás el capítulo 4, versículo 3 dice: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, los derribará. Mira, así de tanta burla sufrían estos hombres. Decían: mira, estos inútiles, ¿qué piensan hacer? ¿Van a resucitar las piedras del polvo? ¿Van a comenzar a hacer eso y van a comenzar a invocar el nombre de sus dioses? Si viene una zorra y se para encima de esa barda, se las va a destruir. Pero ¿sabe qué? Dios les dio la sorpresa de que Él terminó la obra. Y en 52 días, increíblemente, escúcheme, hermano, yo no sé cómo Dios lo hará, pero yo no sé qué Él utilizará, pero Él va a terminar su obra. Él va a hacer su obra, porque es suya, no es nuestra. En este lugar tú nada más tienes a un representante del Señor, un siervo, pero yo no soy nadie aquí. Él es todo, Él es el dueño. El Señor tiene siempre a alguien, hermano, que pueda estar para poder dirigir. Pero acuérdate que la iglesia no le pertenece a ningún ser humano. La iglesia es de Dios, porque Él la compró con su sangre preciosa. Él dio la vida por la iglesia. Nadie es dueño de la iglesia más que solamente Cristo. Y como es su obra, Él la terminará y Él la hará. Y en eso descansamos nosotros con esperanza de que nosotros simplemente haremos lo que podemos y Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Un día podremos disfrutar de un lugar donde nuestros hijos puedan llamar nuestro hogar. No sabemos cómo sucederá, pero podemos decir: Él lo hizo. Y se avergonzarán los enemigos y podrán ver que tú y yo tenemos un Dios que es real, que está vivo y que merece honra, gloria, alabanza, y que es el único que debe ser adorado y glorificado. Por eso solamente yo te quiero pedir una petición para este domingo. Tú ora de aquí al domingo, por favor. Acuérdense que esto es algo voluntario. En esta iglesia nunca les hemos obligado a nadie que dé para la obra de Dios. Pero siempre tengo que decirte que si tú quieres ser bendecido, tú debías de apoyar la obra del Señor, porque es la manera como Dios bendice y multiplica. Pero ora, por favor. Tú pídele: Señor, próximo domingo, falta una semana, vamos a estar ahí en la iglesia. Tú dime, enséñame qué puedo hacer yo por la obra de Dios. Hay que orar también por el segundo propósito, que la casa de Dios se llene. Y que podamos decir: fue nuestro Rey el que ha hecho esta obra, no nosotros.